La Semana del Diálogo es una propuesta de diálogo constructivo mediante el cual se promueve la participación de las y los jóvenes para dar a conocer nuestras necesidades en cuanto a temáticas específicas y conocer cómo van a trabajar estas leyes desde la Asamblea Nacional. Bienvenidos y bienvenidas. En este momento vamos a dar paso al señor Francisco Criollo, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central Cedesur, quien nos dará a conocer qué es la Red de Federaciones Universitarias Unidas. Francisco, por favor, bienvenido. Benito, mil gracias. Patricio Donoso, asambleísta Raúl Esquilán, compañero Fausto, a todos los miembros de SKEL, a los compañeros de la Universidad Central Cedesur, a los ponentes de esta tarde, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La Red de Federaciones Universitarias es una organización todavía nuevita, chiquitita en su contexto, pero amplia en sus sueños, amplia en sus perspectivas. Nace con el fin de generar este diálogo que estamos sustentando ahora, un diálogo que permita reflexionar sobre grandes campos de la política, la participación, la democracia. De manera muy general, es como se viene construyendo el primer pensamiento y los primeros ideales de esta organización de tipo educativa. Sin embargo, señores asambleístas, compañeros de las universidades presentes, yo creo que la asociación y la cooperación que hoy día mantenemos en la Red de Federaciones Universitarias, ahora más que nunca, no puede ser optativa. Ahora más que nunca que la patria necesita de jóvenes, que la patria necesita de líderes, hoy más que nunca necesitamos que esta unión, que estos espacios de unidad y reflexión sean permanentes y sean imperativos en este proceso para buscar los lineamientos y los objetivos que tiene la red de organizaciones. Por ello, compañeros, por ello, señores de los asambleístas, yo les invito también a que esta oportunidad sea para tender puentes entre la política, entre el ejercicio político y la comunidad universitaria. Tender puentes para que estos espacios de reflexión continúen, tender puentes para que estos espacios se fortalezcan, tender puentes para que al final la comunidad estudiantil y los jóvenes universitarios, hombres y mujeres, puedan ser escuchados en la formulación de políticas. Tender puentes para que todos nos juntemos en este gran sueño de avanzar en la patria grande y altiva que todos soñamos. Mil gracias, compañeros. Gracias, Francisco. En este momento pido la presencia del señor Sebastián Ruiz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Quito, quien dará las palabras de bienvenida y presentación del evento. Buenas tardes, estimadas y estimados asambleístas aquí presentes, autoridades de la PUCE, compañeros representantes de la Red de Federaciones Universitarias Unidas y de las distintas asociaciones y escuelas de la PUCE, maestros, maestras, queridos estudiantes, amigas y amigos de aquí presentes. Para mí es un gran privilegio estar aquí parado frente a ustedes, dándoles la más cordial bienvenida a esta, nuestra muy apreciada Universidad Católica del Ecuador. Para empezar, quiero agradecer a los asambleístas que nos están acompañando en este momento, demostrando así el interés de escuchar lo que actualmente los estudiantes del Ecuador pensamos, además de impulsar la creación de espacios de debate en relación a leyes que están próximas a ser tratadas. El motivo de su presencia es formar parte de uno de los eventos que ha conseguido organizar la Red de Federaciones Unidas
de la cual la FEUCQ forma parte y actualmente es liderada por mi persona y un excelente grupo de universitarios de distintos niveles, quienes hemos puesto nuestro máximo esfuerzo para demostrar al mundo que los estudiantes podemos realizar grandes cosas. Por supuesto, trabajando en conjunto y recibiendo el apoyo e interés de la gran mayoría de todos ustedes, compañeros y compañeras. En esta ocasión les presentamos la Semana del Diálogo, evento que, como su nombre lo menciona, busca generar un conversatorio para debatir temas de interés de los estudiantes, donde nosotros mismos podamos ver las distintas posturas políticas que existen en el país. Considero este evento una valiosa alternativa para demostrar que la autonomía estudiantil, sumada con el protagonismo de la juventud en la toma de decisiones, resulta lo que realmente necesita nuestro país: verdaderos sujetos transformadores de un cambio positivo, igualitario y global. Esperando su continua participación en la formulación de preguntas, demostrándonos su creatividad, sinceridad y valiosa opinión durante el conversatorio, les doy mis más sinceros agradecimientos por su presencia en nuestro auditorio. quien nos va a hablar acerca de la metodología y va a presentar a cada asambleísta electo. Buenas tardes a todos los presentes, a los señores asambleístas. La metodología que se va a emplear en este conversatorio es la siguiente. En la primera parte se tratará lo que es la Ley de Educación Superior y siguiendo la Ley de Comunicación. Estas van a ser expuestas por 3 jóvenes de diferentes universidades y luego se dará paso a las preguntas del público. En la segunda parte se tratará el Código Penal y la Ley de Aguas y Suelo. En esta parte la participación será tanto del público virtual como el del presencial. Previamente, algunos miembros de nuestras redes sociales han formulado preguntas a los asambleístas presentes. Los asambleístas que conforman en este momento la mesa de participantes son la asambleísta Lourdes Tibán, que nació en la comunidad indígena de Chirinche Bajo, provincia de Cotopaxi, doctor en jurisprudencia, diplomado en Derechos Humanos y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, máster en Ciencias Sociales con mención en Asuntos Indígenas, máster en Economía con mención en Descentralización, dirigente de Organización de Base, subsecretaria del Ministro de Bienestar Social, ministra, secretaria nacional ejecutiva del CODEMPE, catedrática de Maestría en Derecho Penal y Justicia Indígena en la Universidad Uniandes, autora de varios libros sobre Derecho Penal y asambleísta en representación de la provincia de Cotopaxi, asambleísta nacional electa. Fausto Cayambe nació en Quito, doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, máster en Economía con especialización en Descentralización y Desarrollo Local en la Universidad de las Américas. Por más de 18 años ha trabajado para promover procesos de participación y desarrollo local. En los últimos años ha estado vinculado al proceso emprendido por el gobierno provincial de Pichincha, asambleísta electo por la provincia de Pichincha. Patricio Donoso Chiriboga nació en Quito, arquitecto y docente. Fue director del Consejo Nacional de Modernización, CONAN, entre el 2002 y el 2003. Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. En el 2007 fue candidato a la Constituyente y luego a la Asamblea. En el 2009 fue presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, asambleísta nacional electo. Bienvenidos. ¿Podemos continuar? Gracias. Gracias, Victoria. Vamos a proceder entonces con el desarrollo de las temáticas de interés juvenil. La primera temática que se va a llevar adelante
es la Ley de Educación Superior, a cargo de estudiantes de la Universidad Central Sede Sur, a cargo del señor Eric Mozo, estudiante de Economía de la Universidad Católica del Ecuador. Un aplauso para él, por favor. Muy buenas tardes con todos y con todas. Lo que les vamos a presentar por parte de la Ley Orgánica de Educación Superior es las conclusiones y los cuestionamientos con los que nos hemos encontrado los estudiantes de la PUSE que hemos participado en los diferentes congresos, disertaciones y asambleas al respecto del tema. Bueno, para empezar, la primera conclusión que sacamos de un aspecto relevante es que las instituciones de educación superior deberán beneficiar con becas o ayudas económicas a por lo menos el 10% del número total de sus estudiantes. Artículo 77. Bueno, mucho más que exponerles nuestra postura al respecto, nosotros queremos marcar lo más relevante para nosotros y abrir la posibilidad de cuestionamientos para poder seguir con este debate. Otro de los principios que encontramos dentro de la ley orgánica es el cobro de aranceles diferenciados de acuerdo a la realidad económica del estudiante en universidades particulares, artículo 90. Esto creo que por el modo de aplicación, entre otras, sí es un tema de amplio debate y algo que se deberá ver en los días venideros. Rendición de cuentas públicas de las universidades con el fin de garantizar la transparencia y las universidades sin fines de lucro. Esa es una disposición que de una u otra manera ya hemos podido evidenciar que se está empezando a tomar en cuenta, por lo menos con el informe de cuentas que realizó el Padre Rector hace una semana, entre otras que igual por transparencia vale la pena disertar para ver su aplicabilidad y su funcionamiento. Uno de los puntos más críticos que como estudiantes encontramos dentro de la LOES es que esta establece que la participación estudiantil debe disminuir a un porcentaje de entre el 10 y el 25% dentro de las decisiones de la universidad, tomando en cuenta que la anterior ley de educación establecía que la participación estudiantil tenía hasta el 50%. Esto es un aspecto bastante relevante, ya que muchas veces creemos que los estudiantes, los alumnos, nosotros somos el futuro y que muchas veces no tenemos capacidad de decisión sobre nuestra propia realidad. Y esto creo que es algo muy ajeno a lo que en realidad sucede, porque muchas veces quienes más conocen de su realidad son los que la viven directamente. Y el tomar una reducción tan importante de la participación estudiantil deja grandes huecos dentro de una participación democrática y más dentro de una universidad. Surgen varios cuestionamientos como ¿qué devenir tendrán los estudiantes en el futuro? ¿Qué normas de aplicabilidad y de participación se presentarán en los distintos escenarios de suscitarse después de la completa aplicación de esta ley? Otro aspecto que nosotros queremos un poco, aparte de importante, en tanto excluyente, es que ningún representante estudiantil puede haber reprobado alguna materia y debe tener un promedio de muy bueno, artículo 61. Bueno, nosotros entendemos y en las diversas disertaciones que tuvimos como universidad y en las diferentes sesiones, entendemos la utilidad de la meritocracia y entendemos que puede ser un mecanismo útil, pero creemos que la dimensión humana es demasiado amplia como para catalogarla con un número o una nota. Y la pregunta que surge es, ¿qué pasa si el próximo Einstein en política nace aquí en la universidad? Simplemente no puede ser candidato, porque Einstein casi no se graduó del colegio. ¿Y qué pasa con la dimensión humana real de todos nosotros que tenemos voz, tenemos voto y tenemos participación? ¿De verdad hasta cuánto nos coarta esta ley en nuestro poder de decisión y en nuestro poder de participación? Bueno, al final anotamos que eso constituye una regresión de los derechos de participación. Otro aspecto importante, relevante y que puede ser tachado de bueno, malo, productivo, improductivo, de acuerdo a cómo se susciten los avances en este tiempo, es el cierre de universidades y de carreras. Y abajo pusimos limitación de carreras versus interés del Estado. Bueno, todos los que hemos estudiado o visto este tema a profundidad entendemos que el cierre de carreras muchas veces va enfocado a
aprovechar de mejor manera los intereses del mercado, pero aquí viene el cuestionamiento. Si buscamos profesionales para que dentro de un tiempo se gradúen y todos tengan trabajo y etcétera, bueno, muy bien, esto aprovecharía al máximo nuestro potencial económico, pero de verdad, ¿hasta qué punto aprovecharemos nuestro potencial humano? ¿Hasta qué punto sacrificamos en pro del mercado, sacrificar nuestra realización personal, nuestra realización como personas, en pro de un interés económico, en pro del bien de la sociedad, en bien del progreso? No sé, sacrificamos por el progreso. Bueno, la siguiente es: el SAT expedirá el reglamento para el diseño, aplicación y evaluación del examen de habilitación para el ejercicio profesional. Esto creo que es un tema mucho más amplio, muchísimo, porque varía de tópico en tópico, de carrera en carrera, de términos de evaluación y en términos de evaluación. Por ejemplo, uno de los más comunes es los chicos de psicología. Por ejemplo, ellos decían que muchas veces su pensum principalmente toma temas que tienen que ver con psicología, pero freudiana, y que muchas veces la evaluación va enfocada en preguntas de la escuela de Carl Gustav Jung, o sea, su aprendiz. Y aquí viene el punto, o sea, no podemos homologar los pensums, cómo se va a realizar la aplicación de la evaluación. Bueno, un tema muy amplio de discusión. Ya, ahora, si bien ahora se establece que existe un porcentaje de PhDs, se ha descuidado el tema de la calidad del profesor. Yo creo que aquí nuevamente nosotros tratamos de enfocar esta amplitud de la calidad humana, es decir, no necesariamente el título de PhD te hace mejor o peor profesor. Hay muchos, y creo que como estudiantes de experiencia nos sobra al respecto, profesores que si bien no son los más especializados o los más estudiados, tienen la mejor pedagogía, los que más experiencia tienen, los que más libros han leído, y claro, la meritocracia es funcional, pero ¿y hasta dónde coarta la realización como personas, como profesores, como alumnos, como estudiantes? No sé, es un tema, la meritocracia es un tema que espero aborden en las preguntas porque es muy amplio y últimamente tiene demasiada relevancia dentro del aparato estatal. Expedición de reglamento de carrera y escalafón de profesores e investigadores del sistema de educación superior. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el anterior, igual con la meritocracia y cómo se desarrollan los procesos de selección y de méritos dentro del sistema educativo. La Universidad Nacional de Educación, ya es el artículo 139, que se va a crear la Universidad Nacional de Educación para la enseñanza pedagógica. Bueno, esto creo que igual los que lo tengan en cuenta, yo creo que sería bueno. Si bien puede ser algo muy bueno, también hay que ver si se estandarizan los procesos, etcétera, podríamos devenir igual en una especie de devenir de la meritocracia que igual coarte ciertas posibilidades. Ya, el CES está conformado por 4 personas designadas del Ejecutivo, 6 de concurso de oposición y méritos y un estudiante sin voto. Bueno, esto se complementa con la siguiente. El CEACES está conformado por 3 personas escogidas por concursos de méritos de oposición y 3 personas designadas por el Ejecutivo. El presidente solo podrá ser escogido entre los designados del presidente de la República. Existe una gran injerencia del Poder Ejecutivo en las reformas de la educación fuera del perfil democrático. Bueno, si bien que el Ejecutivo y el aparato estatal tomen injerencia dentro de los procesos de educación superior, puede ser bueno o malo, y el debate es verdaderamente muy amplio, creemos que existen algunos parámetros fuera de los cuales no salimos de la democracia. Por ejemplo, el hecho de que el presidente del SEACE solo pueda ser uno de los 3 escogidos por el presidente de la República, en cierto sentido, podríamos decir que coarta los principios democráticos y de participación inclusiva. Y en el CES, que existen estudiantes sin voto, o sea, bueno, yo creo que nos están subestimando un poco. Y bueno, esos son los principales cuestionamientos que han salido de las mesas de diálogo aquí en la PUSE. Espero que nos contribuyan con sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por tu presentación. Y en este momento invito a los 3 asambleístas presentes a que puedan hacer un comentario pertinente a la exposición de nuestro compañero Eric respecto a su modo de entender y de ver esta exposición, cómo entendemos los jóvenes la Ley de Educación Superior y cuáles son sus propuestas para trabajar. Entonces, en este momento, el señor Patricio Donoso invito a que por favor pase y que
puede hacer un comentario respecto a su plan de trabajo, cuál va a ser su punto en la Asamblea Nacional respecto a esta temática. Bien, gracias Verónica. Brevemente agradezco a Francisco, Sebastián, Victoria, que tuvieron a bien hacer presentaciones, e igual a Eric, ¿dónde está Eric? Acá. Y por supuesto, un gusto compartir con Lourdes y con Fausto este panel. Rápidamente, porque el tiempo dice 4 minutos, además queremos acabar pronto por respeto a ustedes. Educación superior. Primero, aranceles diferenciados, por supuesto. Apoyaré todo lo que sea aranceles diferenciados. Hago una analogía, esto es como que debe pagar más impuestos del que más gana, sin duda alguna. No hay nada que discutir, tiene que haber aranceles diferenciados. Becas, por supuesto, es la única forma de alentar la capacidad intelectual de nuestra juventud, más allá de cualquier tema de orden económico, o por sobre cualquier tema de orden económico. Rendición de cuentas. Aquí sí de pronto tenemos alguna diferencia. Yo pienso que la única forma de rendir cuentas de una universidad es ver qué tipo de profesionales se gradúan. Y es el sector que se nutre de los estudiantes cuando se gradúan, ese sector productivo, el que puede dar fe si fueron buenos o malos, y no alguien sacado de la galera, el que diga, tal universidad es buena o es mala. No. Es el sector productivo que contrata ingenieros, arquitectos, médicos, abogados, economistas, quienes tienen que decir si fue buena o mala esa universidad que los graduó. Lo otro es puro engaño, en mi humilde opinión. Yo soy de los que hablan alto, claro y fuerte, pero respeto por supuesto la opinión ajena. El tema de la prestancia tripartita en las tomas de decisiones de las universidades. Voy a ser muy claro. Yo creo que la única decisión valedera, las otras pueden ser negociables, pero la única decisión valedera de un estudiante es que le dejen estudiar lo que le da la gana. Lo que le da la gana. No hay derecho que el poder público diga que ha de estudiar Eric. ¿A cuenta de qué? No digo que no haya buenas intenciones en el régimen actual en definir carreras universitarias, pero solo Eric sabe lo que quiere ser. Solo él sabe de sus inquietudes, él con su familia, su entorno íntimo. Por lo tanto, yo estoy en contra de que el poder público le diga a Eric lo que debe estudiar. Solo tú tienes la capacidad y el derecho de estudiar lo que tú quieras. Todo lo diferente a esta postura es absolutamente totalitario. Yo me pongo, como asambleísta electo que soy del momento, creando oportunidades, a que se frene y se den cortapisas a esas oportunidades de las cuales habla el movimiento al cual pertenezco y del cual soy su presidente provincial en Pichincha, a mucha honra. Evaluación. ¿Y quién evalúa al evaluador? ¿Quién evalúa al evaluador? Hay que fijarse muy bien en el tema de las evaluaciones, del comportamiento de todo el espectro grande que significa la educación superior. Estoy en contra de muchos conceptos, pero también a favor de otros. Es hora de hablar alto, claro y fuerte, con respeto, y decir en lo que creemos y en lo que no creemos. Como tengo 4 minutos y me quedan más o menos 1, leí el otro día un artículo de alguien que no quiero mencionar su nombre porque no quiero que se califique el valor de su artículo de prensa en virtud de quién es. Decía, a los 69 años soy un talentoso profesor universitario. Mañana cumplo 70 y paso a ser un idiota. Esto escribía alguien en la prensa el otro día. Esto de los profesores, que PhDs. Hay que hacer las cosas con criterio social y humano también. Ojalá tuviésemos miles de PhDs. Ojalá tuviésemos tanta gente que pueda suplir a aquellos que cumplen 70 años. A mí me parece una infamia que al que cumpla 70 años se le declare idiota. Para terminar, la solución, los CES y los CEAS y todas esas sopas de letras que se están conformando y que se conformaron ya, deben tener como único objetivo mejorar la educación, y la conformación de la misma con tantos vocales del poder público me parece una aberración.
haciendo una analogía con la ley de comunicación que está tratándose en el Congreso y en el cual ustedes saben más que yo, hago esta analogía, resulta ser que en la ley de comunicación hay un criterio del señor que será vicepresidente de la República en breve, Lenín Moreno, que decía que está en contra de la conformación tan apabullante del poder público, del gobierno, en este caso en el órgano que controlara la comunicación, que lo mismo pienso yo, y no solo en la comunicación, sino en la educación superior. Muchas gracias. Gracias al señor Patricio Donoso. Solicito la presencia, por favor, del asambleísta Lourdes Iván, representante de las izquierdas. Por favor, Lourdes, si nos ayuda con su intervención. Gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Es un gusto para mí poder compartir con Fausto y con Patricio. Yo un poquito vieja ya en la legislatura, los dos son nuevos, pero ya cuando lleguen a la asamblea van a ver que una cosa es tan fácil hablar aquí y resumir, porque los 10 minutos de la asamblea no sabe alcanzar para analizar todo un proyecto de ley. Y siempre Corcho dice, tienes 10 minutos, lo que falta póngalo por escrito. Y en lo que ponemos por escrito no se sabe si la comisión recoge o no. Entonces tenemos leyes posteriores que ustedes nos hacen ver. Soy parte de esa ley, bueno, no voté por esa ley porque estaba dada a luz. Atrás está el producto de ese día que votaron la ley de educación superior, pero miren, cosas tan concretas como el tema de rendición de cuentas de la educación superior. Yo creo que siempre es bueno la rendición de cuentas, en la medida que no sea control político. Punto. Todo el mundo tiene que rendir cuentas. Pero si es que va a haber un control político, al igual que lo pusieron en la Ley de Participación Ciudadana, que todos los medios de comunicación privados, públicos, tienen que rendir cuentas cada año, que no sirva para dar un seguimiento o una pesquisa política. En esa medida muy de acuerdo con la transparencia, con la rendición de cuentas en el tema universitario. El tema aranceles, igual, siempre creemos que hay gente que puede pagar la educación superior y hay gente que no puede pagar. Y para esa gente que no puede pagar, siempre nosotros estamos luchando, no solamente desde el micrófono, incluso desde las calles, caminando, luchando. Y yo misma, si no hubiera tenido una posibilidad de una beca, no sería doctora. Ténganlo por seguro que no lo estudiaba. Con Fausto me conocí en una maestría, fuimos compañeros de maestrías, pero gracias a una beca que también me dio la GTZ. Y yo saqué mi doctorado en Derecho cuando vine a trabajar de empleada doméstica en el Hilton Colón en Quito. ¿Cómo? A través de una beca de la Fundación Hans Eyre de Alemania. Nosotros tenemos ahora, la fundación tiene como 700 jóvenes estudiando en la Católica, en la San Pancho, en la ESPI y en la Central. Esas son las 4 universidades a las que becan. Pero la única condicionante que le ponen es que sea indígena, afro o montubio. Yo creo que en el tema de acción afirmativa es interesante, pero esa debería asumir el Estado. Y si yo le pido al IES que me diga cuántos indígenas, afros, montubios tienen acción afirmativa por año en las becas, yo creo que la Fundación Hans Eyre les sigue ganando a pesar que es una ONG internacional. El tema de participación en el cogobierno, esto se ha venido luchando. Históricamente los estudiantes han tenido voz y voto en las instancias universitarias. Nuevamente llegamos al tema de pesquisar lo político. Esto tiene una dedicatoria. Ustedes saben que es contra los jóvenes del MPD y nosotros por eso es que estuvimos en contra de disminuir los derechos de participación que tienen los jóvenes. No podemos ir coartando, poniendo un límite, más aún cuando al final le ponen una conformación del CES con un estudiante sin voto. Se le ve la cara de idiota, ¿no? Ven, siente y ve lo que dicen las autoridades y tú no tienes derecho al voto. ¿Para qué ponen un joven o un estudiante, un representante sin derecho a que consideren su criterio? Porque si no tiene voto, la palabra simplemente queda en una intervención. Cierre de universidades. Este es realmente un cuchillo de doble filo. Yo estoy muy de acuerdo que se busque la calidad educativa. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Pero lo que no estoy de acuerdo es que hayan cambiado el destino de nuestros hijos. La vocación, porque puedo hablar en carne propia lo que pasa con mis 3 sobrinos. Si yo les cuento a ustedes que vine gracias a una beca a Quito, también puedo contar toda mi comuna que al no tener acceso a la educación superior ahora, van a ver toda la comuna ha presentado la carpeta para ser policía o militar. Con tal que cumplas con la estatura, ya llegaste allá. Y algunos no han llegado con la estatura y dicen, no podemos estudiar porque simplemente no salí seleccionado, no saqué los 550 o 600, que es lo mínimo, ¿no es cierto?, en los puntajes. La pregunta que le quisiera hacer ahora, por ejemplo, hubiera sido bueno que le inviten a alguien del CENESID. ¿Cuál es la respuesta para los jóvenes que no tienen cupo? A ellos, ya que los que tienen cupo a mí no me preocupa, con toda la dificultad que tienen. Para los que no tienen cupo, para los que no sacaron el porcentaje, les toca el destino ser albañiles. Bueno, mi padre fue albañil, mis 4 hermanos son albañiles. No es malo, pero queremos que nuestros hijos sean mejores. Entonces a mi hermana le digo, haz todo lo posible y manda a los bobos, yo te voy a ayudar, Ranchito, con un cuartito. Ellos no van a tener beca, pero yo puedo ayudarle con un cuartito. Pero la historia concreta es de que a un hijo que quería seguir medicina general le han dado tecnología médica aquí en Quito, en la central, por el examen. Al segundo hijo, él quería ser economista y le mandan a seguir ciencias de la educación en Riobamba. Y para el colmo, al tercero, le mandan a la Universidad de Guayaquil. Recién me entero que había Universidad de Guayaquil en Ambato. No tiene idea, dice que parece que es para manejar máquinas, dice, parece que es tecnología en maquinaria pesada, algo así de salir. Digo, hijo, ¿y tú quieres ser? No, yo quiero ser médico. ¿Y qué vas a hacer? ¿Por qué no te quedas? No, tía, pero si ya no tengo chances, me voy. ¿Se pueden imaginar una madre de familia con un cuñado mío que es albañil, mi hermana que vive del campo sembrando papas, arrendar en 3 provincias distintas los cuartos? ¿No sería mejor comprar una sola cocina, una ollita y comprarle unas compritas para que los 3 hermanos coman, sea en Riobamba, sea en Ambato o sea en Quito, pero unifíquenle a los 3? Entonces, a mí sí me parece terrible esto del que, tratando de buscar calidad educativa, no le demos la oportunidad de que nuestros jóvenes estudien la carrera que ellos quieren. Y bueno, se ha hablado de los docentes. Lourdes, 30 segundos. Sí. Se ha hablado de los docentes y otros temas que ya lo ha tocado el compañero Donoso. No creo que se pueda resolver en este foro. A nosotros nos gustaría que en lo concreto, lo que ustedes acaban de presentar, lo presenten como propuesta, nos hagan llegar por escrito y plantearemos una reforma al código, pero podrá quedar en reforma. Vamos a depender mucho de Fausto Cayambe, 100 asambleístas que van a decir sí o no a una reforma posible de la Ley de Educación Superior. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Por favor, solicitamos la presencia del señor Fausto Cayambe, asambleísta provincial por Pichincha, Alianza País. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto compartir, Patricio. Lulú le decíamos en la maestría de la Lourdes. Sigue siendo Lulú. Qué gusto compartir. Miren, yo quiero partir manifestando, saludando esta iniciativa. Creo muchísimo la participación. Creo que una de las vocaciones que tengo es que todo podemos hacer con la participación activa, reflexiva de los ciudadanos y ciudadanas. Así que saludo y creo que es el inicio. Lourdes terminaba, decía, hay que hacer una propuesta para reformar esta ley. Creo que podemos ir construyendo en conjunto. Y una de las cosas, un salto cualitativo que vamos a dar en el bloque es poder construir las leyes del socialismo buen vivir con la ciudadanía. Así que quiero comprometerles a ustedes, no solo estos 4 temas, se vienen 45 leyes importantísimas para fortalecer lo que está viviendo nuestro Ecuador. Miren, yo quiero confesarles una cosa. Luego de estar en la campaña en el centro y sur, por el distrito centro-sur, yo recogí varias expectativas de la ciudadanía. Y uno de los temas es el acceso a la universidad. Es un tema real. Y cuando conversábamos en el taller del bloque
con la Dirección Nacional del Movimiento País, yo expresé que el país dice, sí, vamos a cambiar la matriz productiva, vamos a construir un país del conocimiento justo y solidario. Eso significa el acceso a todos, de todos, con la misma oportunidad para el tema de la educación superior. Y yo le planteé en este taller de trabajo y quiero manifestarles que vamos a corregir varios errores. Hemos cometido errores, pero usted sabe que esta es una revolución, esta es una transformación, este es un momento de cambio, que estamos conscientes como en el tema del acceso, de la oportunidad. Ahí hemos cometido algunos errores porque no hemos resuelto el tema de la cobertura. No tenemos resuelto el tema de la cobertura. Miren, en el sur de Quito, compañero Criollo, no tenemos universidad. 1 millón de habitantes. En Quito va a ser, en 5 años, la ciudad más poblada del país. Si usted ve el crecimiento, va a ser la ciudad más poblada. Y el sur de Quito, el centro y sur de Quito va a ser el sector más poblado del país, pero no hay universidad. Ahí tenemos serios problemas de la cobertura. Así que hemos asumido ese compromiso de ir resolviendo temas que vamos encontrando. Yo recojo muchísimo estos 8 temas que ustedes han planteado: becas, aranceles, cogobierno, rendición de cuentas, la composición del CEA, del CES, del CEACE, la evaluación y el tema de los profesores. Pero decirles a ustedes, pero también es importante reconocer lo que hemos avanzado. Mire, con la Lourdes comentábamos en la maestría. Para sacar el doctorado en la central necesitamos 6 años, más una tesis doctoral y haber sacado la licenciatura, que era haber hecho un examen oral, nos daba, y además también en el doctorado teníamos la tesis y la defensa. Y usted iba a la Universidad de Colombia, compañeros de mi facultad, sacaron antes el doctorado que uno. Eso era universidades de garaje. Miren, 13.000 jóvenes estuvieron en esas universidades. Hoy se van a graduar el 65%. El 65% se van a graduar luego del proceso de plan de contingencia. ¿Hay que resolver el tema de los 35%? Por supuesto que resuelve. Miren el tema de las becas. Miren el tema de las becas. Yo, para seguir la maestría, tuve que endeudarme. Lourdes tuvo la posibilidad porque tenía toda su experticia y experiencia en la GTZ. Yo tuve que endeudarme. El IESER no me dio la posibilidad de una beca. Hoy, 256 millones de dólares en becas. ¿Qué hay que seguir democratizando? Por supuesto. Miren, el tema del cogobierno, creo muchísimo en el cogobierno, creo que es importante ir definiendo una propuesta. Yo coincido con ustedes, no es posible un estudiante sin voto. O sea, coincido con ustedes, tenemos varias percepciones, pero creo que en estos 4 años podemos ir adecuando la norma en función de este gran objetivo que tenemos: tener una educación de excelencia, construir el país del conocimiento, pero justo y solidario. Así que, compañeros y compañeras, abiertos a seguir discutiendo estos 8 temas para poder ir transformando esta ley que nos permita tener la educación superior de excelencia. Muchas gracias al señor Fausto Cayambe, gracias a los 3 asambleístas que respondieron. Vamos a continuar con la siguiente temática de interés juvenil. Esta vez vamos a hablar de la ley de comunicación. Esta temática está a cargo de los estudiantes universitarios de la PEUE, sede sur. Por favor, pido la presencia de la señorita Evelyn Núñez y del señor Eduardo Quiña, quienes tienen 5 minutos para exponer, por favor, y luego procederán los asambleístas a responder a las inquietudes. Gracias. Gracias a la libertad de expresión, hoy es posible decir que el gobernante es inútil, sin que nos pase nada y el gobernante tampoco. No me pegues.
Muy buenas tardes, mi nombre es Evelyn Núñez, soy estudiante de la Campus Sur de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Gobierno y Gestión del Territorio. Muy bien, buenas tardes a los señores panelistas, asambleístas. Creo que totalmente felicitando esta iniciativa que nos hace a los jóvenes ser partícipes de todas estas temáticas que son actuales y de suma importancia. Quisiera comenzar pues mencionando que la Ley de Comunicación, como sabemos todos, ha sido fruto de amplios debates y consensos de organizaciones sociales y de diversos grupos, considerando que todos queremos lograr una comunicación amplia, libre, cultural, incluyente y sobre todo participativa. Desde el año 2008, con el proceso de esta Asamblea Constituyente, comienza toda esta controversia que se plantea desde distintos bloques, desde distintos paradigmas y desde distintas perspectivas. Sin embargo, considero que eminentemente para el país es totalmente positivo contar con este instrumento legal que haga posible una transformación en estas relaciones de fuerza en el campo de los medios y de la información. Es positivo también que se haya visualizado la existencia de esta prioridad comunicacional. Es posible que se haya hecho posible que se haya esta existencia de sectores en la comunicación públicos, privados y comunitarios, y que ellos también están en la capacidad de reclamar y hacer ejercicio de sus derechos relacionados con la comunicación y la información. Considero que la libertad de expresión es el punto ancla de esta ley. Básicamente, lo leeré textualmente, se consagra en la Constitución, en su sección tercera, artículo 18, numeral 1, donde nos dice que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y producir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras y por cualquier forma y medio, sin censura previa y con responsabilidad ulterior. Creo que hacer mucho énfasis en esta responsabilidad ulterior, porque es obvio que los productos informativos tienen que ser escritos y difundidos con la responsabilidad ulterior. La infamia, la calumnia, no pueden ser parte de los contenidos elaborados por los comunicadores. Es importante que se garantice una información que no pueda ser vetada con anterioridad, porque entonces coartaría nuestra libertad de expresión, pero que a su vez quien lo produjo responde en casos de injuria, de infamia, y que eminentemente cada profesional y cada grupo, ¿no?, de esta parte mediática tenga la obligación de responder por su trabajo. En el contexto de la Revolución Ciudadana, ¿cómo se ha venido llevando esta ley de comunicación? Recordemos que en el año 2006 el panorama mediático era distinto al que lo tenemos en el 2013. En el 2006 únicamente los medios estaban dirigidos para un determinado sector. Con la incautación de esta parte de los medios, ¿no?, por parte del Estado, nosotros como ciudadanos tenemos ahora dos perspectivas, la que nos muestra el gobierno y la que nos muestra los medios particulares. Sin embargo, yo creo que se podría tomar desde dos perspectivas. La primera podría ser positiva porque nos muestran como que las dos caras de la moneda, pero sin embargo esto influiría mucho en el pensamiento de nosotros como ciudadanos particulares. Creo que, como les mencioné, la última incautación significó incrementar a 5 los canales de televisión que hoy tienen carácter de estatales, en el sentido de que pertenecen al Estado ecuatoriano. Entonces, mi pregunta me gustaría hacerla en base a ello. Según el artículo 17, en el numeral 3, nos habla sobre que no se permitirá el oligopolio o el monopolio directo ni indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y en el caso de las frecuencias. Esto incluiría también al Estado, considerando que tiene posesión 5 medios de comunicación. ¿Y cuál sería su propuesta para la Asamblea? Gracias, Evelyn. Muy buenas tardes con todos los asambleístas. Muy buenas tardes. Bueno, en el contexto en el que estaba mi compañera dando su exposición, quisiera un poquito retrasarnos un poquito en el tiempo, tomando en cuenta cómo surgió la televisión en nuestro país, cómo surgió la televisión en nuestra América, cómo surgió la televisión y los medios de prensa escrita en Europa. Si retrocedemos un poco el tiempo, nos damos cuenta que en nuestro país el primer televisor llegó en 1959, pero se crea el primer canal de televisión que empieza a difundir programación en 1960, que es el Canal 4, en la actualidad conocido como RTS. Este canal de televisión es adquirido por un matrimonio entre un alemán y una manabita, una ecuatoriana, de Bahía de Caracas exactamente. Son ellos quienes por primera vez empiezan a difundir aquí en nuestro país.
En cuanto a la prensa, el primer periódico que existió, la primera imprenta que se compró, no sé si alguien recuerda, la hizo el Marqués de Selvalegre, uno de los próceres de Quito. ¿Cómo se llamaba? No sé si alguien lo recuerda. ¿Nadie? Era el señor Juan Pío Montúfar, ¿verdad? Él fue el primero que compró la primera imprenta, pero esta imprenta viene un poco destinada a contradecir o a luchar en contra de este poder que tenía en ese entonces la monarquía española. Entonces, si nosotros analizamos, nos damos cuenta que, uno, en nuestro país, en 1970, luego del primer canal de televisión, es el auge de la televisión. Nace Ecuavisa, nace TC Televisión, nace Teleamazonas. Entonces, todos estos medios de comunicación son privados, tienen la iniciativa del sector privado. El Estado lo único que hace es dotar de las frecuencias. Entonces, con la prensa ocurre más o menos lo mismo. Se empieza a dar el contexto de privado y siempre se está buscando defender intereses. Eso ocurre tanto en la prensa como en la televisión. Pasa el tiempo y nuestro país se convierte en un país que tiene prensa escrita y televisión privada. Y lo público empieza a quedar relegado. Entonces es aquí cuando viene este conflicto de intereses, en qué es lo que me conviene publicar y qué es lo que no me conviene publicar. Y qué tan fácil es para nosotros percibir la información de A o B situación. Si viene una noticia y nos dicen, por ejemplo, un X canal de los privados dice, el Estado mejora la calidad de combustibles, del eutenaje sube de tanto a tanto, hasta ahí está bien, está informando lo que es, pero de pronto al final pone una frase que dice, por lo que se prevé que los combustibles subirán su precio. ¿Quién desmiente eso? Si no teníamos, bueno, ahora ya tenemos un medio de comunicación que desmienta de cierto modo esto o salga de la incertidumbre que le pone a la población una simple frase. Entonces, es ahí cuando yo considero que está muy bien que de cierto modo se haga una repartición equitativa entre medios públicos, medios privados y medios comunitarios. Pero viene la gran respuesta. ¿Quién va a manejar los medios comunitarios? Se sabe que son de las comunidades, de las asociaciones, etcétera, pero ¿quién realmente los va a manejar estos medios de comunicación comunitarios? Señores asambleístas, queda expuesta la pregunta. Y también me gustaría preguntarles cuáles serían los espacios que ustedes promoverían para que, uno, se logre lo que conversaba Evelyn, que la información sea veraz, sea real y llegue de la mejor manera sin crear incertidumbre dentro de la población. ¿Cuáles serían los espacios que ustedes promoverían desde su puesto como asambleístas, tomando en cuenta que muchas de las veces uno se gradúa y sale con toda la muy buena intención de hacer las cosas bien, pero es el sistema empresarial quien nos manipula y nos dice qué hacer y qué no hacer? Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, Eduardo, por su participación. Para alternar el orden de respuesta de los asambleístas, solicito por favor al asambleísta Lourdes Iván que proceda a contestar a esta intervención. A ver, lo primero que tenemos que entendernos es de que el artículo 18 de la Constitución nos pide que dentro de las leyes que están pendientes, que tenemos que cumplir en un año de vigencia de la Asamblea de la Constitución, lo cual ya vamos a 5 años, y no hemos hecho la ley de comunicación. El título es la ley de comunicación, el contenido es ley de medios, por eso es que no hemos aprobado. Yo era parte de la comisión, y lo malo de estas comisiones es que al momento de tomar una decisión cuenta mucho el número de votos. Si antes era el problema tener 11 miembros de la comisión, de los 11, a excepción de la mía que yo manejo ahora, la de derechos colectivos, que yo conduzco eso, a excepción de esa, en las 12 comisiones había 6 del oficialismo y 5 de la oposición. En esta comisión de comunicación, nosotros proponíamos, decíamos, redactemos mejor el artículo. A ver, usted presenta su artículo, nosotros lo hemos hecho, votemos.
el momento de votar siempre 6 va a ser más que 5. Y si sale una ley al antojo del número del partido político que está en una comisión. Eso es lo malo. El reto ahora va a ser peor. Ahora de 11 van a ser 10, me imagino, no sé, Fausto, de saber cómo. 8, 9, y de los otros 3. Va a ser terriblemente peor todavía. Si 5 con 6 no había condiciones de equilibrar, de legitimar una ley sin el número de votos, con 9 tú puedes hablar, proponer, pero el número de votos es la que cuenta. Y eso pasa en la comisión y se multiplica al pleno. De manera que podemos hablar aquí maravillas, no se va a mejorar la ley. La ley pasará como diga la mayoría. Y para mí, los temas que no son negociables en la Asamblea Nacional, en esa ley, es primero, no se puede limitar la libertad de expresión. Nosotros también estamos de acuerdo que hay que actuar con responsabilidad ulterior. Y yo también aprendí en la comisión qué es responsabilidad ulterior, para más de decir responsabilidad de lo que dices. Tanto el periodista como el entrevistado tienen que hablar con responsabilidad. Es lo que dice. Esa debería ser la única condicionante, pero no. Al momento que en la ley le pone un consejo de comunicación, y ese consejo de comunicación va a tener 7 miembros. Depende, porque dicen podemos bajar a 5. Pero de los 5, nuevamente viene el número de representantes del Ejecutivo. Van a ser 3 de 5. Si son 7, van a ser 5 de 7. Entonces, ¿qué autonomía puede tener un consejo de comunicación para que garanticemos la libertad de expresión? No. Ese consejo de comunicación lo único que va a hacer es un ente de pesquisa. ¿Qué canal está medio hablando? ¿Qué canal medio está en contra? ¿Qué canal no está pasando mis noticias? ¿Qué canal está en esto? ¿Qué canal está en lo otro? Incluso dentro de las atribuciones del Consejo de Comunicación se pone que podrá levantar un informe contra un medio de comunicación y se podrá iniciar en la Fiscalía algún proceso. Eso es judicializar el derecho a la comunicación, la libertad de expresión. Nosotros hemos dicho que sí, bueno, que existe un Consejo de Comunicación, pero hecho con universidades, hecho con algunos organismos de derechos humanos, pero no pueden ser los ministerios, porque los ministerios siempre representarán al gobierno de turno. Pensemos que los 4 años es del gobierno de Correa, vienen los próximos 4 años, de pronto viene el partido político del señor Donoso. Vamos a permitir para cualquier otro gobierno que venga pensar que siempre los ministros sean delegados ante este organismo. Entonces yo creo que en la ley de comunicación tiene que ser pensando no en mi gobierno, sino pensando que en el próximo gobierno que venga se garanticen los derechos a la comunicación e información. El tema del porcentaje, con eso termino. Hay un problema ahí en el tema de porcentaje. Si bien es una acción afirmativa muy importante porque dice que el espectro radioeléctrico se distribuye con el 83% para todos. Muy bien, el papel aguanta. Ya nos pusieron en la ley y dice que los comunitarios también. Pero cuando le preguntamos a los 6 de la comisión, ¿y de dónde van a sacar el 83% para los medios comunitarios? Bueno, ya evaluaremos y cerraremos a alguno de ellos. Nosotros no estamos de acuerdo que se cierre un solo medio de comunicación. Al contrario, hay que fortalecer. Los medios son parte del desarrollo del país, de manera que no hay ese 83% de espectro radioeléctrico para completar a los comunitarios. Por eso es que nosotros hemos dicho, sí, suena una maravilla, pero en la práctica no vamos a tener por más que aprobemos la ley. Gracias. Gracias, asambleísta Iván. Por favor, señor Fausto Callambe, si nos ayuda con su intervención. Escucharle a Eduardo Cristina, ¿no? Me da mucho gusto. O sea, esa es la visión que queremos. O sea, miren, yo voy a votar por la ley de comunicación, porque en octubre de 2008 aprobamos la Constitución, y ahí no solo en los artículos, dice, hay el derecho de la comunicación y la información como derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas. En el referéndum fue aprobado. Yo soy democrático, voy a votar esa ley de comunicación, y sobre todo por 2 cosas fundamentales. 2 cosas. Miren, lean el informe de la UNESCO.
Cero frecuencia para el tema comunitario y televisión. Cero. El 93% en las manos de los privados. En radio, 87% para los privados. 32, si mal no, 31 o 32 por público y apenas el 9% para lo comunitario. Esa es la realidad que queremos cambiar. En la ley de comunicación, en la que vamos a votar, en los primeros 3 meses de este nuevo periodo, miren, el 33% para los privados, el 33% para los públicos y el 34% para lo comunitario. Yo creo que hay que soñar, Lourdes. Vamos a soñar, hay que resolver el tema, pero hay que construir el marco jurídico. Antes no teníamos esa posibilidad. Hoy necesitamos una herramienta jurídica para hacer exequible nuestros derechos. Recordemos quienes hemos estado en procesos de derechos. ¿Recuerdas cuando trabajamos la ley de juventud? Y buscábamos cómo vamos buscando mecanismos de exigibilidad para cumplir los derechos. Hoy, ese derecho es una ley. Lourdes está preocupada, pesimista, de cómo, pero hoy vamos a tener un marco jurídico que nos ayude a regular esto que nunca había pasado en nuestro país. Mire, espero no equivocarme, Lourdes, a mí me pasó la coordinación del bloque, la ley que está ya lista para votar porque ya se discutió el segundo debate, y ahí quienes conforman el Consejo de Comunicación es uno del Ejecutivo, uno de los consejos de igualdad que fueron aprobados por la Constitución, que hay que hacer la ley, uno de los gobiernos locales, uno de las facultades de comunicación. Eso es el Consejo. Mira, es una política pública. Hagamos la ley, pero mira, ya le estás endosando vos que alguien que esté trabajando con los niños y niñas, con las mujeres, con los afros, con los montubios, ya es del Ejecutivo. No le puedes endosar. Tú y yo hemos estado en movimientos sociales y vos sabes que la política pública lo construimos desde abajo como también el poder. Entonces, miren, ese es el Consejo. Esa es la ley que me pasaron y estoy seguro que no van a cambiar. Antes, como nació la ley, por supuesto, y con la mala información, eran 3 del Ejecutivo, el Ministerio de Educación, el SENACID, por supuesto, pero se ha ido cambiando, recuperando la expectativa de la ciudadanía. Miren, creo que es importante una comunicación asertiva. La construcción de ciudadanía, la construcción de la nueva sociedad necesita un marco jurídico que nos permita tener una comunicación asertiva, que nos permita estar a los ecuatorianos y ecuatorianas informados. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Fausto, por su intervención. Finalmente, con esta segunda parte solicitamos la presencia del asambleísta Donoso. Por favor, Patricio. Gracias, Verónica. Presidencia de la República informa el tiempo de juego. Cada 10 minutos en los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol. Eso no está bien. ¿Y tú te llamas, perdón? Eduardo, con todo respeto. Eso no está bien. Eso está bien que se promocione y se publicite a videos Doña Petrona y videos Rosita. Pero la presidencia de la República no está en venta. ¿De cuándo acá? Cada 10 minutos en los partidos de fútbol para que oiga toda la población. Presidencia de la República informa el tiempo de juego. Perdóname, es un abuso de poder. Abuso de poder. Yo estoy en contra, como tú, de los monopolios. Pero ¿no hay acaso un monopolio en los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol? ¿No hay acaso un monopolio de Gama Visión? El canal del Estado es STV y Telecentro. Yo estoy contigo, en contra del monopolio. Pero no está bien que rompan el monopolio privado y caigamos en un monopolio público. Ambos están mal. Por tanto, yo en la legislatura, cuando me inaugure como legislador, seré claro y hablaré así, claramente y fuerte. Estoy en contra del abuso de los medios de comunicación. Estoy en contra de que el 8 de julio del 2008, anótese bien la fecha, 8 de julio del 2008, el presidente de la República y un señor de apellido Bravo, cuando se tomaron los canales
incautaron los canales de los señores israelíes, que no nada, por si acaso. Cuidado, algún iluminado les haga alguna barbaridad, no tiene nada que ver, no los conozco. Pero dijeron, el 8 de julio de 2008, que en 6 meses estos canales estarán en manos independientes. Como dice nuestra gente, y yo soy quiteño, ¿quién? Estamos al 2013, débil. Por lo tanto, se ha consolidado un monopolio equivocado. Estoy en contra de que en las últimas 2 semanas de campaña hayan habido en esos canales incautados 181 spots a favor del gobierno a través de la acción de los ministerios. Y eso en español se llama monopolio. Estoy en contra de que, rompiendo toda normativa y equidad, haya habido toda una catarata de propaganda disfrazada de información en los medios públicos. Yo estoy en contra de los monopolios, en contra de los monopolios. Pero este monopolio que estamos viéndolo todos los días, ¿o acaso no le ven jugar al Barcelona, a la Liga o al Emelec o al Quito en los canales estatales? ¿Y han visto la propaganda en los partidos de fútbol? ¿Se han fijado? ¿Vieron el partido de ayer, el viernes de Emelec Quito? ¿Vieron la publicidad en el estadio del partido de Emelec Quito? Por Dios, estoy en contra de eso. Para terminar, estoy en contra de todo lo que signifique limitar la libertad de expresión. La libertad de expresión es lo más sagrado, aparte de Dios, por supuesto, que tiene el ser humano. Y aquí no hay libertad de expresión cuando se abusa de los medios incautados. No hay señales de imparcialidad. No hay señales de imparcialidad. Y tercero, hay por ahí en algún artículo de esta ley, de la cual yo no he sido partícipe porque no he sido legislador nunca. A propósito, hay un acuerdo prelegislativo, pues, ¿y dónde está ese acuerdo prelegislativo? Ese acuerdo entre los diferentes bloques. A mí se me tiene que enseñar ese acuerdo para ver en dónde estoy parado, pues, porque a mí se me respeta también, ¿eh? Yo voy a llegar a la legislatura, yo tuve 712.466 votos y tengo derecho a conocer lo que pasó en la legislatura, si me piden que vote a favor o en contra. Pero yo no voy como toro ciego a votar en contra o a favor sin saber qué pasó. Y en ese proyecto hay un artículo que estaría multando con $3 millones, hasta con $3 millones, como multas en ciertos temas de ese proyecto de ley. Y eso definitivamente rompe toda lógica. Para terminar, estoy de acuerdo en el tema de la responsabilidad. Ahora le llaman ulterior, yo conozco como responsabilidad. Eso es responsabilidad, dejen de buscarse palabrejas. Perdóname, yo estoy a favor de que haya responsabilidad del que habla, del que dice algo. Pero yo tengo pleno derecho a ponerme el radio que me da la gana, ver el canal que me da la gana y leer la prensa que me da la gana. Esa es mi libertad. Y no es posible que alguien me diga, señor Donoso, usted lea el Telégrafo, escuche Galavisión y oiga al señor Carlos Ochoa. No, señor, eso no es libertad. Así como estoy denostando de que algunos periodistas se fueron totalmente al otro lado, es verdad, pero lo otro, en otras palabras, termino con esto: 2 errores no hacen un acierto. Muchas gracias. Gracias, señor Donoso, por su intervención. En este momento pasamos a recoger las preguntas que hemos tenido de los participantes, tanto virtuales como presenciales. No obstante, mientras recogemos estas preguntas, quiero que pase, por favor, el señor Andrés Cuadrado, representante de Fundación Esquel, quien va a hablarnos acerca de la campaña Hablemos a Plena y Esquel Juventud. Andrés, por favor. Bueno, yo voy a romper un poco el protocolo y me voy a acercar un poco hacia los asambleístas, hacia los nuevos asambleístas y la asambleísta, porque precisamente de los que les quiero comentar es un proceso que empezó Esquel en miras a que las y los jóvenes estemos más cercanos a la política y a los actores que hacen política desde el punto de vista de la burocracia y desde el punto de vista de la representación. Resulta que el tema de la política es un tema mucho más amplio, mucho más abarcante, donde estamos participando todas y todos, pero que no se entiende necesariamente en este sentido. Entonces, Esquel, a través de su área de Esquel Juventudes, empieza a cuestionarse sobre algo que ha sido bandera de nuestra organización: el concepto, la palabra, la temática, democracia, y cómo esta puede ser más cercana a las y los jóvenes.
confusión, democracia me sabe a politiquería, democracia me sabe a algo lejano, algo que no representa a los jóvenes. Y dentro de eso, ¿qué hacemos? Entonces, luego de muchas deliberaciones, luego de mucha construcción, con jóvenes que han sido parte de la mesa que nosotros tenemos, que se llama de Esquer Juventudes, de las actorías que están presentes con nosotros, estructuramos una estrategia y determinamos qué es convocante para los jóvenes, para las y los jóvenes ahora. Y encontramos a las redes sociales. Entonces, a las redes sociales les dimos un valor agregado. Encontramos que las y los jóvenes estaban muy activos en Facebook, que los jóvenes estaban muy activos en Twitter, que las jóvenes y los jóvenes miraban con mucha frecuencia videos en YouTube, entre otras cosas, ¿no? Pero que aparte de eso tenían una lejanía del concepto de democracia, del concepto de participación, del concepto de política, entre otras cosas. Entonces, a partir de eso, surge esta iniciativa, que es parte de un proyecto un poco más amplio, y lo que buscamos es que a partir de estas redes sociales, las y los jóvenes nos acerquemos con una mayor confianza a los procesos políticos y dentro de esto a los procesos electorales. Es así que hace un par de semanas atrás, a propósito del proceso político que vivía el Ecuador, convocamos a un número bastante importante de postulantes políticas y políticos, entre las que recuerdo yo que el señor Cayambe fue uno de los participantes que aceptó la propuesta que nosotros hicimos, e hicimos una interacción de las jóvenes y los jóvenes con los sujetos políticos, donde la agenda la pusieron las jóvenes y los jóvenes, es decir, se abordó desde lo que querían saber las jóvenes y los jóvenes, que es un poco un proceso transgresor. Generalmente hemos sido sujetos pasivos, receptores de las ideas o de las campañas o de las posiciones que nos han dado a los sujetos políticos. Entonces, en este sentido, la campaña Hablemos la Plena está presente en Twitter, tiene una cuenta en Twitter que la podemos seguir, tiene un fanpage y un perfil en Facebook, tiene un blog que es www.hablemoslaplena.com, tiene un canal de YouTube, y generalmente este tipo de actividades, a través de una plataforma que se llama Livestream, si no estoy mal, aquí si no me corriges, se la pasa en vivo, y en este momento estamos transmitiendo en vivo para todas las personas que son parte de nuestras redes sociales, para que no estén presentes solo en el espacio físico, sino que estén presentes a través del espacio virtual. Y a través de esto se participa, se hacen preguntas, se comenta y una serie de cuestiones. Entonces, en el marco de esto, la campaña Hablemos la Plena también ha traído este proceso, que es un proceso particular y presencial. Muchísimas gracias, Andrés, por tu participación. Ahora saben que es la campaña Hablemos la Plena. Precisamente agradecemos a todos los seguidores de la campaña que están en este momento escuchando y mirando la intervención. Una de las preguntas, precisamente para el señor Cayambe, desde la plataforma Hablemos la Plena Pega Full, nos dicen: señor Cayambe, ¿se va a tipificar el femicidio? Por favor, ¿se va a tipificar el femicidio? Entramos al Código Penal rápidamente, concluimos con Ley de Tierras y Ley de Aguas, pasamos a la participación de los jóvenes. A ver, 30 años no ha sido revisar el Código Penal. No me acuerdo de las clases de Derecho. Entonces, y había toda una historia. Miren, 30 años. Hoy se va a aprobar el Código Integral Penal, donde se va a tipificar nuevos delitos como el femicidio. Creo que hay que ser con la máxima pena. Según nuevos delitos como el secuestro express. No está tipificado, ¿no? Los jueces no saben cómo juzgar. Ese es uno de los grandes cambios que va a tener el Código Integral Penal, la tipificación de nuevos delitos, el procedimiento más acelerado, pero sobre todo va a haber un capítulo sobre la rehabilitación. Si ustedes revisan, quienes están estudiando derecho, si ustedes revisan, no hay nada, y por eso las cárceles comúnmente se dice que son las escuelas del perfeccionamiento de los delincuentes, y así es, no hay un capítulo que nos permita
construir una política pública. Ustedes saben que la política pública, a más de decisión política, necesita un instrumento legal que nos permita la legalidad. La política pública con legitimidad y con legalidad realmente responde a los intereses. Así que personalmente estoy de acuerdo, estoy seguro que vamos a aprobar en el siguiente periodo de la Asamblea, dentro de los 3 meses, dentro de los primeros 100 días de Código Integral Penal, porque se ha hecho bastante en seguridad, 1.600 UPC, pero no es solo suficiente la infraestructura. Necesitamos una ley que nos permita, con ese marco jurídico, enfrentarnos a la delincuencia. Muchas gracias, señor Cayambe. Otro de nuestros seguidores nos pregunta al señor Donoso: ¿cómo se están planificando los nuevos procedimientos para tratar los delitos y que estos sean resueltos en un máximo de 41 días? Está claro que yo no he sido legislador nunca. Voy a hacerlo, me voy a inaugurar como tal y voy a cumplir con mi deber, porque a cambio de eso me van a pagar un salario. Tengo que cumplir las 9 obligaciones que tiene todo legislador. 9. Legislar, fiscalizar y 7 más. Y no nos olvidemos que es la Asamblea, el Congreso, quien promulga leyes, no el Ejecutivo. Están equivocados los que creen que por el veto se promulgan leyes, no. Cojan cualquier ley y lean la Asamblea Nacional considerando y promulga la siguiente ley. Por lo tanto, hay que promulgar leyes, pero conversando con los involucrados. Si alguien quiere hacer la ley del zapatero, tenemos que hablar con zapateros. Y si alguien quiere hacer una ley de médicos, de medicina, de salud, tiene que hablar con los médicos, no con los zapateros. Y si alguien quiere aprobar un código penal, hay que hablar con los que saben, con quienes ejercen la abogacía. Y por supuesto, una respuesta puntual a esa pregunta: ¿por qué yo no he sido legislador? Yo no he hecho este proyecto. Lo que sí tengo en este proyecto es un par de barbaridades. Primero, hay la figura famosa del error de tipo o error de prohibición, a través de la cual se permitiría que muchos infractores aleguen ignorancia sobre la ley y sobre su conducta para poder ser o evitar ser procesados. Cuando la Constitución de Montecristi dice, igual que todas, que el desconocimiento de la ley no exige el cumplimiento. Sin embargo, el Código Penal Integral, o el proyecto, perdón, tiene esta barbaridad. Y sí me parece bastante exagerado que tenga casi 1000 artículos. Es una locura. Una locura. Yo, si es que algún chance tengo de hablar sobre este tema en la legislatura, porque parece ser, ojalá me equivoque, y está todo cocinado, y yo no voy a ser convidado de piedra, jamás. Yo siempre opinaré sobre los temas por los cuales me van a pagar un salario. Entonces yo opinaré que hay que corregir estos errores previamente. Te hicieron una pregunta a vos con respecto al femicidio. Por supuesto, ¿quién puede estar en contra de que se castigue el hecho de que se mate a una mujer solo por el hecho de ser mujer? Aparte que no es una canallada, debe ser perseguido por todos. Y conste que no digo por todas y todos, porque estoy en contra de eso. Por todos, en general. El otro día asistimos al Consejo Nacional Electoral y alguien dijo las asambleístas y los asambleístas. Se equivocó, por supuesto. Causó hilaridad, la gente se rió. A lo que voy es que, ¿por qué nos complicamos la vida? Que de suyo no es complicada. Lo propondré, y estoy de acuerdo con un legislador de ese país, Fernando Bustamante, que el otro día me emocionaba cuando se trataba de tratándose esta ley de los perritos, que está muy bien, pero decía, ¿por qué no controlar todo? Ya basta de controlar todo, hagamos la vida más fácil, hagamos que los pobres dejen de serlo, que los hijos de los pobres de la subsiguiente generación dejen de serlo, y empecemos a desarrollar un país que empiece realmente a luchar contra el subdesarrollo. ¿Saben cuándo se logrará? Cuando el hacer negocios no sea pecado. Este país tiene que convertirse en un país de negocios, no de negociados, cuidado. Un país de oportunidades, no de oportunistas, cuidado. El día en que hacer negocios sea bueno para todos, se generará empleo, riqueza para ser repartida y desarrollo económico. Esa será mi postura en en todas las leyes. Gracias. Muchas gracias, señor Donoso.
La tercera pregunta y última del público virtual va dirigida al asambleísta Tibán y dice, respecto a la ley de aguas, ¿qué prioridad se está dando en las concesiones a los indígenas, campesinos y productores? Ese es el punto principal de la consulta prelegislativa. La cuestión es si la consulta va a ser válida o no, porque el discurso del oficialismo es sí, pero verán que no es vinculante. No sé de dónde se ha inventado. Porque ni la Constitución ni la OIT habla, o sea, yo he buscado con lupa la palabra vinculante y no hay. Lo que sí dice la OIT es que la consulta prelegislativa será para mejorar y legitimar una ley, pero sobre todo para que una ley no afecte a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, la redistribución del agua es la que nosotros estamos haciendo. Además, dice la transitoria de la Constitución que en el plazo de un año se hará una auditoría a las concesiones anteriores para la redistribución. Esa es la que no se quiere poner en el proyecto de ley. Ahora que se ha hecho la consulta, uno de los temas fuertes es este. No puede ser que una concesión que dieron en el año 70, solo pongo un ejemplo, una hacienda de Tigua, pasa por la casa de mi suegra, todo un canal de riego. Nosotros no podemos regar, porque eso está destinado a la hacienda de unos 3 o 4 kilómetros. Nosotros pasamos por el agua. Para llegar a la casa de mi suegra tenemos que pasar casi un mini río, pero ningún comunero puede regar esta agua. ¿Por qué? Porque está concesionado. Entonces hay que hacer la redistribución como manda la Constitución, y ahí vamos a tener serios inconvenientes como los que tienen, sobre todo, las haciendas. Las haciendas tienen que tener agua, pero primero es del orden social. Si el agua pasa por una comunidad, tiene que ir regando. Hace, ¿qué será? 38 años, yo tengo 43 años. Cuando yo tenía casi como 4 o 5 años, nos fuimos a romper la acequia con papá, mamá y todos los comuneros a las 3 de la mañana. Solo cortando la cara con la barra, media muerta mamá, revolcando en la acequia con los patrones, con los perros que nos hicieron morder, logramos romper la acequia. Y recién, hace 20 años, nos dieron la autorización. Entonces, bueno, ya tanto han jodido, tomen, ustedes tienen 12 horas de agua, 12 litros por segundo, así se llama. Lo mismo vamos a tener que hacer. De aquí viene una fuerte lucha por la redistribución del agua. Muchas gracias, asambleísta Tibán. En este momento concluimos las preguntas del foro virtual y pasamos a las preguntas del foro presencial. ¿Qué puedo hablar un poco? A ver, yo he escuchado con atención las expresiones que me han dicho las entrevistas y los entrevistas. Yo sí voy a reiterar el buen creo que hay que visibilizar y que las cosas hay que decirlas para que estén ahí, ¿no? Yo quisiera que el asambleísta Donoso me explique con apoyo la aceleración que ha dicho en todas sus intervenciones, el hecho de que podemos hacer lo que nos dé la gana. No lo digo con palabras entre comillas, pero eso no son los equilibrios, porque podemos estudiar lo que nos dé la gana y luego el tema de comunicación aquí se dijo algo así de que nos dé la gana, ¿no? A mí me parece un poco difícil escuchar ese tipo de afirmación, porque creo que el que me dé la gana a mí incluso va contra el principio propio de las libertades, ¿no? Que las libertades de uno llegan hasta donde llegan las libertades de las otras personas. Y no puedo estar de acuerdo con eso. Y bueno, para ser claro en el tema de educación, estudiar lo que me dé la gana, ¿cuándo se ha dado? Pregunto yo. Jóvenes, muchas y muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos estado relativizados a tomar una decisión profesional versus varias variables, ¿no? La tradición, lo que nos dicen, lo que nos impone el sistema educativo y una serie de cuestiones que efectivamente no es lo que nos da la gana, es lo que le da la gana a terceros, partiendo de que el propio sistema educativo está estructurado de unas formas, reconoce unos contenidos y dentro de eso precisamente no es que estudiamos lo que nos da la gana, sino lo que al sistema le da la gana, creo yo, digo, es mi interpretación. El segundo, si es que estudio lo que me da la gana, lo mismo a mí me apetecería
porque no es correspondiente, porque no obedece a la demanda social de este país y otra serie de cuestiones. Entonces, ¿debemos estudiar lo que nos da la gana? Me pregunto yo. Segundo, ¿no será que nos tenemos que cuestionar el enfoque de la estructura del sistema educativo? Porque si es que seguimos con este tipo de cosas, voy a hablar como ejemplo de esta universidad. Hasta cuando yo fui estudiante de esta universidad, la carrera que más demanda tenía, la gente más quería estudiar, es la carrera de administración de empresas. Carreras como este edificio que es educación, la carrera como la que yo estudié, que es gestión social, veamos poquísimas personas. Cuando son carreras totalmente pertinentes, cuando son carreras totalmente deseables, etc. Entonces, ¿debo estudiar lo que me dé la gana? ¿Debo ser administrador de empresas cuando efectivamente tengo 500 competidores postulando por una misma plaza de empleo y que luego me desemboca a que yo esté haciendo algún tipo de asesoría o cosas por el estilo, con eso necesariamente para lo que yo he estudiado? ¿Debo hacer lo que me dé la gana? Segundo, ¿qué pasa con promover, romper estigmas? ¿Por qué todo el mundo quiere ser ingeniero? ¿Por qué todo el mundo quiere ser abogado? ¿Por qué todo el mundo quiere ser ese tipo de cosas? ¿Por qué no puedo ser constructor? ¿Por qué no puedo ser zapatero? ¿Por qué no puedo hacer una serie de cuestiones que yo creo que países como Alemania, como la señora Miguel, que encima de todo, están promoviendo ese tipo de cosas, ¿no? Los oficios. ¿Por qué tenemos que tener todavía ese punto colonializado en el que, claro, si soy constructor, soy menos, si soy zapatero, soy menos? Me pregunto. Entonces, es lo que me queda a mí. Les digo, queridas y queridos jóvenes, no sé si ustedes han logrado compartir la preocupación que a mí me ha dado con ese tema de hacer lo que nos dé la gana. Para dar tiempo a otras personas no voy a ahondar, porque digo, el tema de comunicación, a mí me queda mucho el tema del hacer lo que me dé la gana, ¿no? Hace un par de meses atrás, un columnista del periódico El Comercio estereotipó, juzgó con una serie de criterios lamentables a las universidades sexogenéricas, haciéndoles ver como enfermos, una serie de cuestiones. Y menos mal que en este país no hay libertad de expresión, menos mal, porque no habiendo se dicen este tipo de cosas, porque si se habría, realmente yo creo que seríamos unos países mucho peores, ¿no? Porque hacemos lo que nos da la gana. Muchas gracias, Andrés. No sé si esta pregunta es dirigida para los tres, para uno solo. Yo sí quiero responder. Por favor. ¿Tú te llamas? Andrés. Yo sí quiero responder porque te has metido en un tema de... Sí, pero yo soy yo que respondo. Claro, tú hiciste la pregunta, yo no. Yo creo que te has metido en un tema semántica porque el decir que alguien hace lo que da la gana es una forma de expresión que más o menos quiere decir hacer lo que uno quiere, pero con un poquito de fuerza, porque yo soy un hombre que tengo fuerza cuando opino y lo que digo. No es falta de respeto, por supuesto. Cuando uno decide estudiar tal o cual carrera, es la carrera que uno quiere. Si quieres un cambio de expresión para que no te hagas líos en el tema semántico, no tengo problema en cambiar el que la frase esa que tú repetiste 12 veces, porque tienes libertad. Esa es la libertad que yo exijo. La libertad de hacer lo que uno quiere, lo que uno da la gana, en términos de no ofender a nadie. Estoy de acuerdo contigo en la parte en que la libertad de uno termina exactamente donde comienza la de otro, sin duda. Pero si yo quiero estudiar, ¿cuál es tu profesión, perdón? ¿Perdón? Bien, yo soy arquitecto. ¿Qué te hubiese parecido que alguien desde el poder público dijo: Andrés tiene que ser base central en un equipo de fútbol, o periodista, o arquitecto? Y a mí me hubiese dicho que Patricio Donoso tiene que ser economista. A eso me refiero, que uno debe estudiar lo que le da la gana, lo que uno quiere. No lo digo en términos ofensivos. Y si tú te has molestado y te has ofendido, no es esa, o no ha sido esa mi intención. Sin embargo, no me retracto, porque creo lo que digo. Y lo mismo pasa con el tema comunicación. Es oír lo que uno quiere. Lo que uno quiere. Yo, si quiero escuchar el noticiero de Radio Democracia, es eso lo que mi libertad me da.
Si tú quieres escuchar otra emisora, estás en tu derecho. Es más, Voltaire dijo, no estoy de acuerdo contigo, pero daría la vida para defender el derecho que tienes a pensar diferente. Mi padre, que paz descanse, en alguna ocasión me dijo, yo me asusté, que bueno, mijo, que estamos en desacuerdo. Yo me asusté. Imponente, como era mi padre. Y le dije, ¿por qué padre? Y me dijo, porque sería mi equívoca de que los dos estamos pensando. Él pensaba de una forma y de otra. El hecho de no estar de acuerdo significa que los dos estamos pensando. Y el hecho de que tú, Andrés, y yo no estemos de acuerdo con toda cosa significa que los dos tenemos libertad, que los dos estamos pensando. Yo derecho que yo respeto tu libertad, después la defiendo. De tal manera que a eso me refiero yo, de que uno tiene que hacer lo que quiere. Voy a quitar esa frasecita que tú la mencionaste reiterativamente, porque tiene la gana. Por eso lo repetiste. Y yo defiendo mi derecho a opinar de acuerdo a mi concepción y a mi criterio. Y opino que en términos de libertad de expresión, más allá de poder decir lo que uno quiere, está en oír a quien uno quiere. Respetar la opinión ajena es parte consustancial de la democracia. Respeto tu forma de pensar, Andrés, aunque no estoy de acuerdo. Gracias. Mira, yo quiero aprovechar para lo que ha planteado Andrés, dos temas fundamentales. La una es que hoy en el país tenemos una visión de futuro. Tenemos hacia dónde queremos ir. Y creo que es importante. O sea, hoy hay 1.800 carreras. 1.800 carreras. Pero en esta lógica, ¿hacia dónde vamos? Y no que el mercado siga definiendo qué carreras. No sea el mercado. Esa es la gran transformación. Mire, ¿cuántos abogados sabemos? Definió el mercado. Y por eso, además, también el tema universitario fue regulado por el mercado. Hoy hay un Estado que regula, porque tiene una visión de futuro, un proyecto de futuro de transformación. Yo tuve la posibilidad de estar en la ejecución, en el inicio de la ejecución de los temas hidroeléctricos. Y ahí lo conocí a Patricio, después no recuerde la necesidad del proyecto hidroeléctrico. Y Pichincha empezó, fue el primero, la provincia que empezó a cambiar la matriz energética. Miren, ya en la ejecución no había geólogos, no había ambientalistas, no había gestores sociales. Créanme, en los proyectos hidroeléctricos, donde se ha hecho la mayor inversión, 5.000 millones de dólares. Y lo otro creo que es importante. Me voy muy preocupado porque Lourdes me decía, no sé, ahora sí no sé qué proyecto de comunicación tengo. Entonces es por eso tal vez Lourdes y Patricio están manejando los borradores de comunicación en ninguna parte del proyecto. Y les digo, yo soy crítico con este proceso. Muchos de ustedes me conocen, debato al interior del Movimiento País. No he visto la prohibición que diga un artículo que se prohíbe que se vea tales programas. Ni en el Consejo de Regulación que se va a regular tal, ni la acción penal. Hay acciones administrativas. Así que me voy preocupado y Lourdes, como así, transparente, me dice, ahora sí no sé qué proyecto leíste tú y qué proyecto tengo yo. Entonces, ahí voy preocupado. Creo que es importante tener el proyecto de comunicación que nos permita realmente tener una posición adecuada. A ver, sobre el tema no hay que tomar tiempo, cada quien entiende como quiere. Ustedes me conocen como me expreso en la televisión, otros dicen, sí, pero utiliza otras palabras para que salga más bonito, sé más diplomático. En cambio, los 500.000 votos que saqué por la forma de cómo me expresé en los países ha dicho, nunca cambia, doctora, sigue siendo la misma. Habla con las palabras más sencillas que el pueblo lo entiende. Así que cada quien, yo respeto, porque yo incluso sé hablar mucho más chada. Sobre la ley, solo te digo que la ley que nosotros oficialmente tenemos es la que sale con fecha julio del 2010, creo que ya ni me acuerdo.
la que está humillada por los 6 asambleístas. Pero después de eso, cuando íbamos a votar 2 días antes, el señor presidente de la comisión, Mauro Andino, se fue a reunir en Carondelet con el presidente Correa. Y después que cambió con el presidente Correa, ya no tiene sentido, porque el firmado por los 6 asambleístas, eso es lo que va al pleno. Los cambios que haya hecho él, esa no lo conocemos nosotros. Porque el seguro debe haber cambiado. El presidente Correa haber dicho, este artículo cambia de portal, esto elimínale, esto aumentale. Esa no hemos vuelto a tratar en la comisión, entonces yo respondo por la ley que legalmente con la firma de 6 asambleístas del país está humillado. Los cambios, disculparás, pero no conozco. Muchas gracias por las 3 intervenciones de los diferentes asambleístas. ¿Tenemos alguna intervención del foro presencial? Rápidamente, por favor. Tienes razón. Clarísimo, clarísimo. Está muy bien. ¿De qué, perdón? Va dirigida, por favor, a uno solo, de tal manera que respondan. Por favor, asambleísta de la noche. Yo creo que la única forma es dar libertad a que los jóvenes puedan expresarse de todas formas, de todas formas. Alguien alguna vez me dijo, como yo presidí alguna cámara, hay que sancionar a los grafiteros. Es una barbaridad. Los jóvenes tienen que pronunciarse de todas formas, tiene que haber libertad. Yo soy un amante de la libertad, a tal punto que creo que inclusive el exceso de la libertad, es tan amante de los escritos. Yo amo la caricatura. Así es. Exacto, y cuando se manda la tarjeta contra Guillermo Lazo y se pide la réplica, no le dan derecho a la réplica. Eso es abuso de poder. Entonces, libertad, inclusive creo que hasta se puede exagerar la libertad. Lo grave es coartar la libertad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los jóvenes deben tener todo opción de pronunciarse en todo lado, mientras no dañen, por supuesto, a nadie, mientras no difamen a nadie. Y para ejemplos de difamación, todos ellos estamos viendo, y no precisamente los jóvenes. De tal manera que yo lucharé por la libertad de expresión siempre, sin claudicación. Prefiero el libertinaje, que es una exageración, que es el otro extremo, a coartar la libertad, aunque sea por un segundo. Por eso estoy en contra de una ley de comunicación que coarte las libertades de expresión de la gente, y sobre todo los jóvenes, que son los que menos chance tienen, que tenemos prácticos me refiero a expresarse, porque los que ya no somos tan jóvenes siempre tenemos mayor opción de hablar de nuestro. Porque la vida te da más espacios. El joven necesita ese espacio y yo voy a defender la libertad de expresión a toda costa, sin duda. Gracias, Eduardo. Rápidamente, ¿y a quién va dirigida, por favor, la pregunta? Bueno, yo quisiera un poco enmarcarme en el contexto de base a lo que han contestado. Primero que todo, esta ley sí nos habla de una real réplica de lo que decía que cortaron esta libertad a Guillermo Lazo. Que bueno que ya esté acá, que no se vuelva a dar eso. Segundo, es que hay un artículo en el que nos dicen acerca de las libertades de expresión, el artículo 18 de este nos dice: derecho a la libertad de expresión y opinión. Todas las personas tienen derecho a expresar
Muchas gracias por tu participación. Luego de las respuestas de los asambleístas, culminamos con la participación de Eric y damos por terminado luego de la firma de un acuerdo compromiso del trabajo en pro de las juventudes respectivamente y culminamos con el acto. Entonces, por favor. A ver, sobre las universidades, mis sobrinos pidieron venir aquí, los tres. La respuesta es aprobaste, pero no hay cupo. Si no, le puedo dar muestra. Y un chico Hacho, que es el hijo de mi chofer, que quiere estudiar en la ESPE de Cotopaxi porque vive en la Tacunga, ¿para qué vamos a pagar arriendo? Sacó 870 puntos, se fue a la Tacunga y dice, usted cumple con el puntaje, pero no tiene cupo. No hay cupo para tanta gente en esta universidad, búsquese otro. Definitivamente se quedó sin matrícula porque la mamá no está en condiciones de arrendar un cuarto en Quito porque tiene como 6 hijos. Con lo que vinieron a hablar, dice, doctora, ustedes nos pueden dar buscando una beca, digo, para la beca también tienen que aprobar. Con el puntaje que tiene sí podría alcanzar a una beca, no está estudiando. ¿Por qué? Porque en este Cotopaxi no había más de 70 cupos, me parece. Él tiene 77, más o menos, el lugar número 77. Lo mismo pasó con mi sobrino. Yo le digo, ve, dime con quién vamos a para ir a hablar para que vengan a vivir en Quito los tres. Dice, no, tía, y yo quiero estudiar eso, pero no hay, me dan la tercera opción, que es Chimborazo. Las que ya están estudiando ahí, sábado de gloria, pasamos buscando gente. Y sobre ¿cuál es la pregunta? La última. Sobre la libertad de expresión, un solo ejemplo. A mí el presidente me mandó una cadena por una semana en la Sierra Central después de la consulta popular. Hasta dijo que Lourdes Iván tenía en sus manos las 4 provincias, lo cual es mentira. Le mandé una carta, hasta publiqué pidiendo la réplica. Si el presidente me destina 10 minutos de cadena en la Sierra Central, yo tengo derecho de responder a esto. Y me contesta Alexis Mera diciendo, doctora Tibán, hemos recibido su carta, en la cual solicita réplica a la cadena de la Sierra Central que fue emitido de lunes a viernes. Lastimosamente, esa réplica es solo potestad del presidente de la República y está orientado, la cadena nacional, solo a nivel de ministros. Si quiere le mando la carta, le hago llegar. ¿Acaso no tengo carne y hueso? ¿Acaso no tengo derecho que no me dé 10 minutos? Por ser un festival que me dé 2 minutos para replicar lo que está diciendo. No me da. Tuve que publicar en el Universo pidiendo públicamente la réplica y no me da. Tengo 8 solicitudes a Carlos Ochoa. 8 para que me dé la réplica a todas las barbaridades que hago. No me da. En una me manda diciendo, no somos medio de comunicación público, por lo tanto diríjase bien. Bueno, ¿qué diablos somos? No sé qué será, pero es medio del Estado. Se dice que es del público. No, este es un medio correísta. Bueno, ¿qué pongo? Aquí mismo me dirijo. No me van a dar. Lo que debería decir, señora Tibán, mándenos una carta diciendo, entre comillas, señor director tal, medio de empresa privada, no sé qué será, pero hasta la 8ª carta me dicen que no sé dirigir. El que no quiere ver, no te da. Entonces lo único que hago es cambiar de canal y no morir medidas. No quiero ver a Mofle en Teleamazonas porque no me identifico con ese tamaño de mujer. Ayer discutí con la productora que dice, doctora Tibán, si esta noche viene el señor Nebot, ¿usted por qué nos niega la 10ª vez? Digo, vea, cortos me encantan. Ustedes deben saber que salgo en cortos riendo, bailando, me encanta. Pero no me obliguen a ir a un programa que no me gusta, así como no me fue la taxista. Todos los políticos se prestaron. Yo con la taxista no me senté porque pienso que es remedar a la indígena en la costa como hablo. Andate pito más taxi bien. Digo, sí, los indígenas hablamos un quichua españolizado, pero no es para hacer el ridículo, entonces no me fijo. Ahora me están invitando a la Mofla a los programas del domingo. Ayer tuve que decirle, señorita, no me vuelvo a llamar. No le voy a aceptar. ¿Sabe qué le diga la verdad? Me cae mal la ridiculización a la mujer. Las mujeres no somos así, sí tenemos guata, todo. Además los que tenemos huevos nos queda una guata grande, así me siento bien. Mi marido me quiere así, mi familia me quiere. Mientras más gordita dice más hermosa. No soy horrorosa. Pero háganme respetar. Entonces yo creo que la libertad de expresión también nos da la posibilidad de decir que no te gusta. Yo Radio La Luna no escucho 4 años, pero antes de que Paco Velasco se ponga en el otro lado, yo era la invitada de cada semana en la Radio La Luna, en su época de lucha, yo era la invitada número 1, lunes, miércoles y viernes, 3 días de la semana hablando en Radio La Luna. Cambió los papeles y me he visitado 4 años. Entonces, estamos en libertad.
o si no ven en las entrevistas de la campaña, ustedes pueden saber si en los 3 canales que está hoy en el Estado, alguien me invitó. No, tuve que valerme de ahí, de una entrevistita que me daban cada 3 semanas, una en Ecovisa y después casi en un mes, una en Televisoras. 3 veces creo que salen. Pero los otros canales no, porque están direccionados a fortalecer la línea de gobierno. Eso es simple. Pelear con Chávez. O sea, no es diputados especiales. ¿O restricciones? Muchas gracias. Muchas gracias. Culminamos con tu intervención. Debido a la hora, por favor. Patricio. Yo estoy de acuerdo contigo, 100%. Hacía referencia, quizás no me expresé bien, mil disculpas, Marcelo. Estoy de acuerdo contigo, 100%. Digo que en el extremo de tener que escoger una de las dos opciones, prefiero un libertinaje a la esclavitud. Es como cuando los jueces dicen, en el caso de no saber si la persona es culpable o inocente en un juicio, prefiero declararle inocente, es decir, no sentenciar a un inocente, lograr sentenciar a un inocente, prefiero liberar a un culpable. Aquí, yo prefiero el libertinaje absoluto a la esclavitud absoluta. En el caso de tener que escoger las dos opciones, pero por supuesto estoy de acuerdo contigo totalmente, sin duda alguna, te firmo lo que acabas de decir. Y otra cosa, hay excesos buenísimos. Yo decirles, miren, yo decirles también, por vez primera participé en una contienda electoral, pero he estado 20 años ligado a la política. Y miren lo que me pasó a mí. En ningún canal de los privados revisen a los candidatos nuestros. Le dieron a César Andrade 5 minutos y a Virgilio 4. En lo público nada. Pues, revisen. En lo público ni una sola entrevista. Y miren, con Diego Oquendo, nosotros pedíamos también la participación. Cuando ya fui electo asambleísta, me llamaron para la entrevista. Pero cuando en campaña, ni un solo chance, ninguno de los, ni un solo chance. Y ya voy a la entrevista y yo encantado, porque además, yo trabajé desde los 18 años en el programa Muchacho Trabajador, con un gran sueño de la erradicación del trabajo infantil. Y él me entrevistó, y yo le decía al Diego que era joven, yo muchachito, entonces decía que yo sí confío que en un rato vamos a enfrentar esta problemática. Y nunca. Y yo quería hablar del trabajo infantil en campaña. Y bueno, me invitó. Diego Oquendo no estaba solito, estaba con Francisco Rocha. Y yo, 2-1. Eso es. Miren la posibilidad también. Y la libertad también. La oposición, los medios de comunicación tienen la posibilidad. 2-1. Yo pensé que era una entrevista con él. Estuvo con un analista político, Francisco Rocha. Eso estamos viviendo. Yo, digamos, la libertad de expresión no le disminuyamos al acceso a la información ni a la réplica. Hay que mirar íntegramente el concepto de libertad de expresión. Bueno, para culminar este encuentro entre jóvenes y nuestros ahora asambleístas
Queremos, no sin antes, recordarles un acuerdo compromiso que esperamos de ustedes. El acuerdo dice así: la Red de Federaciones Universitarias Unidas se conforma con el propósito de visibilizar a las y los jóvenes ecuatorianos como actores activos de la sociedad y busca generar espacios de participación juvenil que nos permita, a través de la información y el diálogo, ser protagonistas de la toma de decisiones. Buscamos posicionar nuestra agenda juvenil y cumplir nuestro rol social como actores participativos, partiendo de la premisa de que somos sujetos transformadores de nuestra realidad. Queremos comprometer al asambleísta, en este caso Patricio Donoso, para que desde su accionar trabaje en pro de las juventudes del país, lograr una mejor calidad de vida, promoviendo su participación y escuchando nuestros requerimientos. En Quito, 22 de abril de 2013, firma señor Patricio Donoso, asambleísta nacional, un representante de la Red de Federaciones Universitarias Unidas. Mañana les pasa el compromiso que quiero con el piso. No, estoy de acuerdo. Tienen una para ustedes, para que se la lleven, y otra que nos dejen como veedores de su labor. Agradecemos a todos los jóvenes, a todas las personas que han estado presentes, también a nuestros seguidores de la Hablemos la Plena, y pues seguiremos informando de más eventos, de más encuentros con jóvenes, y muchas gracias.